El agua ha trazado siempre un eje fundamental para dibujar la historia. Más allá de sus usos cotidianos, a su alrededor han nacido civilizaciones y enclaves idílicos. En Granada, a su paso, se han extendido ingentes albercas que programaban racionalmente su disposición sobre el terreno para el regadío de las huertas, el consumo humano y el disfrute en jardines y fuentes. En la Fuente de las Lágrimas, en Alfacar, nace la acequia de Ainadamar, que se extiende con serpenteantes conducciones a través de la Sierra de la Alfaguara, alcanzando el Albaicín al entrar en Granada por la puerta de Fajalauza, y llegando a la zona baja de la ciudad hasta la acequia de San Juan. Antes de su entrada en la ciudad, recorre una colina entre los ríos Darro y Beiro, por la que pasaron diversas civilizaciones que provocarán un constante cambio en el paisaje. A lo largo de la historia, dos factores importantes estimularon los asentamientos humanos en esta ladera orientada a mediodía: abundante agua y una situación estratégica desde la cual se dominaba la gran llanura de la Vega. Más tarde, este sería el enclave de la finca del Cercado Alto de Cartuja y que hoy conocemos, tras la llegada de la Universidad de Granada, como el Campus de Cartuja. Hacia la segunda mitad del cuarto milenio antes de nuestra era, la ladera de Cartuja había sido objeto de poblamiento por parte de grupos del Neolítico reciente. Sería, no obstante, un establecimiento pequeño y probablemente estacional, del que se conocen únicamente una serie de fosas con sus rellenos arqueológicos, producidos por el abandono del lugar, y en una de las cuales dejaron enterrada a una de las pobladoras, actualmente los restos humanos más antiguos que se conocen en la ciudad de Granada. Ello queda evidenciado por las excavaciones de 2010 en el Solar, donde curiosamente se ha construido la edificación más reciente del campus, el edificio del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento. Una lápida sepulcral romana y algún otro elemento funerario nos indican la proximidad de la que fue una de las necrópolis más importantes de la Granada ibérica y romana, cuyo núcleo, constantemente ampliado, se situaba entre el actual campus y la zona de Fajalauza. A la proximidad de esta importante necrópolis con Cartuja se atribuye el hallazgo de piezas tan singulares como la estatuilla ibérica en bronce de los siglos IV y III a.C., única de este tipo localizada en la ciudad y que coincide cronológicamente con una etapa de esplendor del cementerio, en la que las élites iliberritanas se incineraron aquí con sus principescos ajuares y panoplia guerrera. La mayor explotación de los recursos del entorno se produjo en la época romana. La arcilla y el agua suministrada por el río permitieron establecer un gran complejo alfarero ligado a la municipalización romana del antiguo Oppidum ibérico de Turir y Liberri, emplazado en el cercano Albaicín granadino. Cartuja pasa entonces a ser uno de los terrenos suburbanos de la ciudad romana y su intensa actividad tuvo que constituir un importante recurso económico para su sociedad. La intensidad de esta actividad económica puede rastrearse en la envergadura del centro, con diversos sectores productivos diseminados, de cuya organización se conocen, por el momento, espacios de trabajo, almacenamiento, estructuras de preparación de arcillas, estares y hasta ahora 14 hornos. El Alfar tuvo su momento de mayor funcionamiento hacia la segunda mitad del siglo I y principios del siglo II, atribuyéndose así la mayoría de la cerámica estudiada del momento que abastecería a la mayor parte de la Vega de Granada. Tras el abandono del Alfar, no hay evidencias de una reocupación de la colina hasta el siglo XIII, salvo algunos restos aislados. En los primeros momentos de la dominación árabe, ya en época medieval,
Es cuando la acequia Ainadamar rebosa en abundancia bajo la explotación agrícola intensiva de cármenes y huertos. Su situación es maravillosa, con huertos admirables, vergeles sin par en cuanto a la templanza de su clima, la dulzura de su agua y el panorama que se divisa. Este lugar es celebrado en las composiciones de inspirados poetas, tanto de entre sus moradores como de entre sus visitantes. A los árabes que llegaron a Granada se les atribuye la acequia de Ainadamar, que daría lugar a una facilidad sin precedentes del uso agrícola de la tierra. Esto va a generar un gran número de huertos y cármenes afincados por consiguiente en el llamado Pago de Ainadamar, nombre que recibieron los terrenos donde se ubica el actual campus universitario. Con el agua fluyendo entre la tierra, no solamente se destinará la zona a un cultivo de regadío, sino que debido a su cercanía a la Medina y unas excelentes vistas de la ciudad y la Vega, fue un enclave muy apetecible para las élites granadinas, encarnando algunos de los factores claves para el ocio y disfrute de la vida en la mentalidad nazarí. Pozos, jardines y albercas acompañan a la figura del Carmen andalusí en un uso ornamental del agua. El tiempo ha dejado pocos testimonios de las riquezas que mencionan los textos árabes. Y solo el gran albercón del Moro y los restos asociados a él, con vestigios de enormes muros y de las torres que tenía en sus cuatro esquinas, nos recuerdan que, en efecto, hubo allí ricos alcázares propiedad de la aristocracia nazarí. La Reconquista se usaría para facilitar la implantación del cristianismo y el 9 de diciembre de 1513 tendría lugar un evento crucial, la cesión por parte de María Manrique y su esposo, el gran capitán, a la orden de los cartujos de dos cármenes, donde deseaba construir un monasterio para su enterramiento. Desde su llegada, los monjes iniciaron un proceso de compra de los cármenes adyacentes que terminaría por convertirlos en propietarios de la mayoría del pago, terrenos que rodearon con una cerca, dando así el nombre de Cercado Alto de Cartuja. Pese a haber comenzado la construcción del monasterio en 1513, en los terrenos donados, motivados por un emplazamiento con mejor comunicación y proximidad a la ciudad, se trasladaron las obras del monasterio a su ubicación actual, comenzando su construcción apenas 2 años después. Hubo una importante transformación de las tierras. Las viviendas anteriores de la etapa nazarí y morisca dejaron de ser habitadas. Se cambió la gestión del agua a gran escala, anulándose pequeñas acequias y construyéndose balsas y grandes canales destinados a transportar el agua hacia el nuevo monasterio, llamado Nuestra Señora de la Asunción, desde el año 1545. Con un enorme valor artístico en su interior, llegando a su máximo esplendor en el siglo XVIII, recoge obras pictóricas de Sánchez Cotán, Atanasio Bocanegra, la cúpula de Antonio Palomino o la propia talla de San Bruno, fundador de la orden por José de Mora. La vida religiosa en la Cartuja se rodeaba de cultivos de vides y hortalizas junto a plantaciones de olivos realizadas por los monjes y los campesinos de los cármenes que aún se conservaban. Eran cristianos nuevos y viejos los que convivieron en el territorio hasta la rebelión de las Alpujarras, cuando gran parte de ellos perdieron sus posesiones. El licenciado Antonio Loaiza
realizaría en 1575 un seguimiento de los terrenos que recogía el apeo de la acequia que riega el monte desde su nacimiento hasta la entrada en la ciudad. El carácter meticuloso del apeo da noticia de todas las propiedades, indicando su tamaño, su ubicación y sus límites. A veces alude al tipo de cultivos y siempre se recogen los nombres de los antiguos propietarios y de los nuevos, lo que da un fiel retrato del cambio del territorio en un momento en que dejaba de ser morisco para ser propiedad exclusiva de cristianos viejos. En el trienio liberal se sucedieron subastas de propiedades religiosas. Los cartujos fueron exclaustrados y se sucedieron derribos en el monasterio, perdiendo el claustro grande y la casa prioral bajo manos privadas en los años 40. Salvándose de los derribos a escasos 150 metros del monasterio de la Cartuja, hoy día se conserva un horno que fue parte de una hacienda que la orden religiosa de los cartujos poseía en la zona. Esto es una evidencia más de la capacidad de autosuficiencia de la orden, pero además nos recuerda la importancia de estos terrenos para la actividad alfarera granadina a lo largo de la historia. De hecho, muchos artesanos en distintas épocas desde la antigüedad aprovecharon la cercanía y las condiciones del río Bello.